dando unos pequeños, gracias, estamos dando unos poquitos minutos para empezar a las 7:05, falta un minutito nada más. Ha sido una tarde muy lluviosa en San José. Esto puede ser que atrase un poco a la gente para que lleguen a un lugar cómodo y poderse conectar. Entonces, en un minutito vamos a empezar, ya casi, para dar chance a esas personas. ¿Cómo ves, sale? Cuando vos digas, Perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, como parte de las actividades académicas que tratamos de tener una vez cada 15 días y enfocarnos en temas específicos relacionados de alguna manera con radiocirugía, pues hoy toca. Luis es uno de los titulares siempre en nuestros webinars. Le digo Luisito, ustedes calculo que Luis no tendrá problema tampoco. Aunque Luis es una persona muy cercana a nosotros, es una persona, es uno de los individuos más brillantes que yo conozco. Luis es biólogo, además biólogo molecular y ahorita está haciendo un doctorado en Cambridge. El principal enfoque de trabajo de Luis, la vida lo ha ido llevando por muchos lugares, pero ahora es precisamente en tumores de cerebro. Así que me siento muy honrado de poder decir que tenemos una exposición de primer mundo, de primer nivel. Luis, muchas gracias, porque allá en el Reino Unido en este momento debe ser tardísimo, que son las 11 de la noche. Veo que todavía estás en el laboratorio y bueno, doble mérito. Muchas gracias, Luis, por estar acá y vamos a completar la segunda parte de nuestra charla de biología de los biomas. Gracias, Luisito. gracias, Ale, por la introducción. Em, bueno, muchas gracias a las personas que se unieron también. La idea de estos espacios, porque yo sé que, bueno, todo el mundo está sumamente ocupado, es que podamos aprender, ¿verdad? Para mí esto es un aprendizaje también. No espero yo como venir ahí como con la idea de una relación horizontal, ¿verdad? Perdón, vertical, en donde el que habla es el que tiene la razón. Así que bueno, ojalá que podamos aprender todos de esta charla. Es una charla que, como bien decía Ale, es un seguimiento a la charla que tuvimos ya, pero yo traté como de juntar ahora ambas, claro, compactando toda la primera parte, pero de manera que si alguien no estuvo en la charla anterior, pues que no se pierda el hilo, ¿verdad? Claro que haremos un énfasis enorme en la parte 2 porque bueno, la charla justamente tiene que ver con la biología, la ecología, la evolución del glioma, em, y pues bueno, vamos a tratar de abordar pues todos estos temas. Pues lo primero que parece obvio, ¿verdad? O parece sencillo, pero deberíamos de empezar por acá, es definir cuáles son las células que tenemos en el sistema nervioso central específicamente, y por qué esto es importante. Em, Entender el proceso de gliogénesis, es decir, el proceso en el que se desarrollan las células gliales, es vital para que podamos entender el proceso de gliomagénesis, ¿verdad? Es decir, el proceso en el que em, se desarrollan tumores del linaje de las células gliales. Em, Curiosamente, vamos a hacer mucho hincapié en los modelos animales, que son realmente estudios muy complejos, ustedes van a ver,
que han permitido desentrañar el linaje o las células de origen, ¿verdad? En las que potencialmente se desarrollan los gliomas. Lo primero que tenemos que recordar entonces es que las células tumorales em, o los procesos tumorales no se inventan nada nuevo. Realmente es una recapitulación de lo que sucede muchas veces durante el desarrollo. Por eso vale la pena empezar por acá. ¿Qué es lo que vemos por acá? Bueno, a la izquierda es una recapitulación de las principales células que vemos en el sistema nervioso central. Por supuesto, las neuronas que vienen en diferentes sabores, ¿verdad? Formas y sabores. Em, Tenemos los astrocitos, que son células que, bueno, participan en muchísimos procesos, ¿verdad? Realmente colaboran muchísimo con las neuronas. Y se ha visto que también no solo con las neuronas, sino que precisamente pueden colaborar mucho con células cancerígenas. Específicamente en el sistema nervioso central tenemos a los oligodendrocitos, que son otras de las células gliales, que básicamente lo que hacen es que recubren diferentes axones, ¿verdad? De neuronas, en lo que conocemos como vainas de mielina, ¿verdad? Y tenemos células microgliales, que son unas células que sí que no comparten linaje, ¿verdad? Con estas células porque son sencillamente células que se derivan son células hematopoyéticas, bueno, no hematopoyéticas, sino que se derivan de la médula ósea y viajan como monocitos, ¿verdad? Y pueden diferenciarse en macrófagos, ¿verdad? Y ya específicamente cuando son residentes, pues células microgliales, ¿verdad? Que son células como, precisamente honrando a su linaje, tienen que ver mucho con fagocitosis y pues básicamente como la limpieza del sistema como tal. Y luego hay células ependimales, que son células que no tienen que ver necesariamente con este linaje glial, pero también son importantes y bueno, también hay un grupo enorme de tumores, ¿verdad? Los ependimomas, que son complejos. Para nuestro interés, nosotros nos vamos a enfocar para nuestra charla en las células madre neuroepiteliales, porque estas son las células madre que realmente tienen em, pluripotencia, por no decir multipotencia. Estas células, dependiendo de los factores de crecimiento a los que sean expuestos, pueden formar neuronas o precursores de células gliales. Estos factores, por ejemplo, los que vemos aquí en verde, son factores que se asocian con el linaje glial. Entonces son importantes en la gliogénesis. Por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, este que está aquí, PDGF por sus siglas en inglés, y el factor de crecimiento derivado de fibroblastos, ¿verdad? Que es FGF por sus siglas en inglés. Si las células neuroepiteliales son expuestas a estos factores, vamos a tener entonces una diferenciación. Esa diferenciación lo que va a resultar es en una pérdida de potencialidad. Ya no podría esta célula de aquí formar neuronas, por ejemplo, pero sigue teniendo cierto grado de potencialidad. Puede formar dos linajes, básicamente, dependiendo precisamente de cuáles sean los factores de crecimiento que favorezcan, ¿verdad? Un linaje u otro. Si seguimos por el lado del factor de crecimiento derivado de plaquetas, vamos a orientarnos hacia un progenitor más de tipo oligodendrocítico, ¿verdad? Lo que, bueno, conocemos como OPC o célula progenitora de oligodendrocitos. Si por el contrario nos vamos más por una vía de un factor que se conoce como CNTF o EGF, ¿verdad? Que es el factor de crecimiento epitelial, entonces vamos a formar más bien precursores de astrocitos. La historia se complica un poco en el lado de los oligodendrocitos, o en el caso más bien de los precursores de oligodendrocitos, porque dependiendo de cuáles factores tengamos, podemos formar oligodendrocitos o un tipo específico de astrocitos, que son los tipo 2. Em, ¿Cuál es la peculiaridad de este proceso? Que bueno, aquí lo estamos viendo, em, digamos, muy simple, y estamos perdiendo entonces la dimensión espacial y la dimensión temporal. ¿Por qué esto es importante? Bueno, esto es importante porque eso va a determinar el timing del origen de un tumor. Algo que vale la pena mencionar,
que es pues un follow-up de esto que acabo de decir, es lo que se conoce como el switch gliogénico, ¿verdad? El switch gliogénico en estudios animales se ha visto que ocurre claramente después de que se da la neurogénesis o que se inicia la neurogénesis en el proceso embrionario. El switch gliogénico no es más entonces que básicamente empezar a diferenciar estas células madre neuronales, ¿verdad? O NSC, que las vamos a ver mucho en la charla. Entonces, recordar por ahí, NSC es Neural Stem Cells o células madre neuronales o neurales, como se quiera. Y van a haber una serie de factores importantes que entonces van a empezar a generar ese switch gliogénico, que es partiendo de esta célula que está aquí, vamos a ir generando precursores de células gliales. Entonces hay una serie de factores que entran en cuestión, ¿verdad? Em, por ejemplo, el factor OLIC2, que es un factor de transcripción muy importante, el factor SOX10, van a ser genes que van a promover la formación de oligodendrocitos, ¿verdad? O progenitores de oligodendrocitos, que es OPC, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, células progenitoras de oligodendrocitos. Y hay otros factores como SOX9 y el factor nuclear 1A, que más bien va a orientar la diferenciación hacia células progenitoras de astrocitos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque, como les decía, hay que tener en cuenta que esto ocurre obviamente en un espacio específico y en un timing que es muy relevante. Entonces, una vez que tenemos OPCs o células progenitoras de oligodendrocitos, van a haber una serie de cambios en expresión génica, como por ejemplo la desregulación, la disminución del factor o del receptor PDGFR o PDGFR, ¿verdad? Como se dice en inglés, que es uno de hecho, de los genes o los receptores tirosina quinasa con los que trabajamos aquí en el laboratorio, con el que yo trabajo también en uno de mis proyectos. Y pues este factor es muy importante porque lo que va a hacer es que va a promover el estado de stemness, ¿verdad? Como ese estado entonces de célula madre. O sea, va a permitir que la OPC se mantenga como célula progenitora. Ahora, si empezamos a disminuir los niveles de este receptor, entonces vamos a ir orientándonos hacia la diferenciación. Y esa diferenciación va a estar también promovida por el factor OLIC2. Entonces, OLIC2 es un factor importante porque va a empezar a promover la diferenciación de oligodendrocitos. ¿Por qué esto es importante? Esto es muy importante porque el proceso de gliogénesis, como yo decía, ocurre dentro del periodo embrionario tardío, pero es un proceso que continúa a nivel postnatal. Y eso tiene una relevancia muy importante que, bueno, está aquí escrita. Pero antes, veamos qué es lo que sucede con el precursor de astrocitos. El precursor de astrocitos va a ser básicamente una célula que tiene una gran expresión del factor nuclear 1 alfa y de SOX9. Y pues esto va a hacer que este precursor se diferencie hacia astrocitos maduros. Ciertamente, sobre esta vía se conoce mucho menos que en el caso de los oligodendrocitos. Ahora, los oligodendrocitos tienen una particularidad, porque bueno, como bien sabemos, las células neuronales en la mayoría de las regiones del cerebro están en estado posmitótico, es decir, no pueden dividirse. Lo mismo ocurre o suele ocurrir con las células progenitoras de astrocitos. Es decir, los astrocitos sí que pueden dividirse, claramente, pero las células progenitoras de astrocitos, o sea, esta célula que estaría aquí, prácticamente no existe ya en el estadio adulto. Lo mismo ocurre con las células progenitoras de oligodendrocitos. Ahora, existe una célula particular que se deriva de las células progenitoras de oligodendrocitos que no pierden la capacidad de célula madre y se conocen como NG2. Resulta que entonces, yendo hacia lo que dice aquí el texto, no todas las poblaciones de células precursoras de oligodendrocitos se van a diferenciar en oligodendrocitos, ¿verdad? Productores de mielina, eh, sino que pueden residir en el sistema nervioso central de los adultos. Es decir,
En el sistema nervioso central de los adultos, nosotros tenemos unas cuantas regiones en donde ocurre neurogénesis. Ustedes lo habrán escuchado, como el bulbo olfatorio, el giro dentado, por ejemplo, no el giro, sí, bueno, el giro dentado, el hipocampo, eh, y un par de regiones específicas en donde hay neural stem cells. Pero lo que normalmente no se dice o no se sabe es que en casi todo el cerebro, por lo menos en casi todo el encéfalo, existe una distribución enorme de estas NG2. Es decir, en el sistema nervioso adulto, en el sistema nervioso central adulto, tenemos células con capacidad STEM, ¿verdad? O sea, son células madre con capacidad de formar linaje oligodendrocítico. Y esto va a ser clave para la charla de hoy. Esta publicación, de hecho, es experimental, no es una revisión, pero es muy, muy, muy compleja y solo voy a hablar un poco de los resultados. Sí, vamos a ver bastantes resultados experimentales hoy, pero no quería por eso incluir mucho más, pero me pareció un bonito resumen. Esto es más bien el resumen de la publicación de este autor, Alcantara. Bueno, es el primer autor, es el laboratorio de Luis Parada, que está en el Memorial en Nueva York, y de hecho tuve la oportunidad de conocerlo. Eso es lo curioso ya de estar aquí en estos lugares, que es donde uno ya empieza como a ver las caras y conocer realmente la gente que está detrás de las investigaciones. Y es un laboratorio que tiene muchos años trabajando justamente en la célula de origen del glioma. Lo que ellos han encontrado en los últimos casi 20 años es que conforme vayamos diferenciándonos, se pierde el potencial gliomagénico. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí era la NSC que habíamos visto antes, o sea, la célula madre neuronal. Y esto, de hecho, en adultos, ¿verdad? O sea, que nos vamos a confinar a unas áreas muy específicas, como por ejemplo, em, ¿cómo es en español? La zona subventricular y, por ejemplo, ciertas zonas específicas de bulbo olfatorio. Pero normalmente esto se estudia es en la zona subventricular, ¿verdad? Em, lo curioso es que cuando a estas células, específicamente por un sistema de recombinasas, se les generan mutaciones en NF1, P53 y PTEN, que son todos supresores de tumores, estas células pueden transformarse y formar glioblastoma, ¿verdad? Corriente abajo, si esta célula se diferencia un poquito más o pierde un poco la capacidad o la potencialidad, lo que va a formar es la célula, aquí le llaman el progenitor bipotencial. Em, a esta célula, si le ocurren también estas mutaciones, el efecto es el mismo. Ahora, ¿qué pasa si hay una capa menos de potencialidad y tenemos entonces a las células progenitoras de oligodendrocitos, esos OPCs que habíamos visto? Y vean que específicamente las NG2, o sea, si en modelos de adultos, ¿verdad? Modelos animales adultos, generamos daños específicos en las células residentes de ese animal, específicamente en las NG2, que son esas células progenitoras de oligodendrocitos que están en los adultos, se obtiene el mismo outcome. Quiere decir que ya esto viene resumiéndonos lo que yo les voy a exponer en las próximas diapositivas. La célula de origen puede venir del progenitor con mayor potencial, que es la célula madre neural, o del que está corriente abajo, ¿verdad? Que es la célula progenitora de oligodendrocitos. Y vamos a ver la evidencia que apoya uno u otro. Entonces, aquí es donde, síganme los buenos, aquí es donde se pueden poner un poco agresivas las cosas. Eh, Realmente yo admiro mucho a la gente que hace estos trabajos porque es bastante complejo. Entonces, vamos a ir viéndolo panel por panel. Em, ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, lo que vemos aquí es un estudio que se hizo en modelos animales que trataba de entender la célula de origen del glioma. Entonces, ¿cómo hacen esto? Bueno, lo que estos autores hicieron, primero que todo, es asegurarse de que en estos ratones, em, las células que sufrían
las deleciones de P53 y NF1, que son dos de esos supresores importantísimos que tienen un rol en cáncer, pero particularmente aquí en gliomas, fueran solamente las células neurales, las células madre neurales, o sea, las NSCs. Entonces, en este estudio se aseguraron de que en estos ratones, solo las células madre neurales tuvieran esas deleciones en P53 y en NF1. Entonces, por supuesto, tenemos acá a la izquierda el animal wild type, o sea, el control, al que no se le hizo, no se le hizo ninguna lesión. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que hay células verdes o de color verde y de color rojo, que son células que son sanas, sencillamente no tienen mutación. Y esto que está aquí, P5, P10, P60, P150, es el día postnatal. O sea, el día 5, al día 10, 60, 150, que ya 150 es bastante, digamos, para estos modelos. Y a la derecha lo que vemos entonces son los mutantes, ¿verdad? En el mutante, aquí sí hay una diferencia. Si el mutante tiene células verdes, quiere decir que ese tiene la lesión. Entonces, lo que podemos empezar a ver aquí es cómo se empiezan a formar ciertos clústeres o grupos de esas células verdes. Y empezamos a ver grupos, ¿verdad? En zonas que no son muy triviales. Por ejemplo, acá, y vean ustedes que ya para a los 150 días, no podríamos decir que esto es un tumor porque no tiene las características todavía, o por lo menos un tumor maligno porque no tiene las características típicas que se ven en un glioma de alto grado específicamente, pero sí que hay una ganancia, ¿verdad? O una ventaja adaptativa en que esas células tengan esa lesión. Y es que básicamente proliferan muchísimo. Eso lo pueden ver ustedes acá. Ahora, tratando de entender si estas células que proliferan muchísimo, porque la manera en la que funciona este sistema es que estas células que van a adquirir esta mutación es como esporádicamente, ¿verdad? Digamos, no es al azar porque hay un proceso de división y de recombinación que determina cuál célula va a obtener una mutación, pero para efectos prácticos podemos asumir que es una inactivación esporádica de estos dos supresores en todas las células, básicamente, ¿verdad? Eh, neurales, ¿verdad? Células madre neurales. Y como las células madre neurales potencialmente dan origen a todos los linajes, ¿verdad? Entonces eso es lo que querían ver en la figura B. Ellos querían ver, em, bueno, más bien no es en la B, es en la A de aquí abajo. Pero bueno, quedémonos en la B. En la B está mostrando lo que a los ojos, ¿verdad? Al ojímetro podemos ver, el ratio entre células verdes y células rojas. Y lo que se puede ver es que obviamente conforme pasa el tiempo, pues aumenta el número de células verdes, que es lo que uno esperaría porque estas células tienen la capacidad de dividirse descontroladamente, pero ojo que no necesariamente eso se correlaciona con cáncer. Em, y pues acá lo que vemos es que, claro, esto llega como a un plató, ¿verdad? Esto llega como a una meseta, digamos, porque claro, estas células empiezan a dividirse muchísimo en los primeros días, pero ya luego empieza como a cesar el crecimiento. Em, ¿Qué es tal vez como lo más importante aquí en la A? Vean qué importante, porque entonces ellos dijeron, claro, lo que no sabemos es si estas células verdes que están por todo lado, estas, qué linaje o a qué linaje pertenecen. Entonces, lo que ellos vieron acá es que esas células pertenecen principalmente al linaje OPC. O sea, estas células que ya vemos acá en, en el modelo más maduro, ¿verdad? O más avanzado, son células principalmente del linaje OPC. Entonces, lo curioso aquí es que la mutación solo está ocurriendo en linajes o en la célula madre NSC o la célula madre neural. Sin embargo, luego de todo este tiempo, el linaje que predomina es el OPC. Entonces, em,
ya eso nos va dando una idea de cuál más o menos es la conclusión del estudio. Aquí lo que los autores encuentran, o lo que es relevante de esto, es que después de 7 días, prácticamente el 100% de las células que están dividiéndose tienen la expresión del marcador OLIC2, que es un marcador que se asocia a las células OPC, ¿verdad? O a las células progenitoras de oligodendrocitos. Y una gran expresión de el receptor este que les decía, ¿verdad? El receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Lo bonito, lo curioso, es que ellos empiezan a ver que, digamos, inicialmente hay un gran crecimiento de estas células en esta zona subventricular. Sin embargo, cuando hacen el análisis a los 7 días, ¿verdad? Como para corresponderlo con B, lo que ven es que la mayoría de estas células verdes, que son principalmente de este linaje OPC, no están en la zona subventricular, están en cualquier otro sitio eh, que no es, digamos, bueno, acá, que no es la zona subventricular. Entonces, ven acá, no zona subventricular, principalmente las células verdes, o sea, las que son mutantes para P53 y NF1. Entonces, lo que los autores concluyen de este estudio es que, y claro, obviamente esta es solo una de las múltiples figuras que tienen, creo que hay otra que voy a exponer, sí. Em, Ellos, por ejemplo, intentaron ver si em, la inactivación de P53 y NF1 podía formar tumores, pero como ustedes ven aquí, N de célula neuronal, básicamente no hubo ninguna célula que viniera de ese linaje que terminara, digamos, generando tumores o hiperproliferación. Entonces, lo que los autores concluyen es que la célula madre neural sirve como la célula de la mutación o la célula mutante, la célula que recibe la mutación, pero esta célula no tiene la capacidad de transformarse. Lo que pasa es que empieza a diferenciarse o a perder la pluripotencialidad y en el momento en el que se divide y forma una OPC, una célula progenitora de oligodendrocito, esta célula que ellos llaman la célula de origen, porque esta es la que en el contexto de esas mutaciones adquiere esa ventaja adaptativa y puede crecer, proliferar, y en el contexto de otras mutaciones es que empieza a generar pues un glioma. Em, para confirmar esto, ellos dijeron, bueno, ¿qué tal? ¿Verdad? Porque básicamente para usar esta imagen, lo que ellos estaban haciendo era mutaban esta célula, pero veían que el tumor principalmente, ¿verdad? Es una célula tipo OPC. Entonces dijeron, bueno, ¿qué pasa si mutamos los supresores de tumores específicamente en la OPC? Y pues esto fue lo que pasó. Cuando por un sistema de recombinasa también específico que solo hace target o que solamente muta esos genes en OPCs, en células progenitoras de oligodendrocitos, vieron que estas células eran capaces de generar transformación. O sea, no necesitaban directamente que mutaciones ocurrieran en las células madre neurales y que entonces estas se dividieran y eventualmente se diferenciaran en células progenitoras de oligodendrocitos, sino que en el momento en el que estas células progenitoras de oligodendrocitos tenían esas mutaciones, básicamente se daba exponencialmente un crecimiento, ¿verdad? Por la ventaja adaptativa que le confería a estas células particularmente. Y ustedes pueden ver acá en el mutante, ¿verdad? Los tumores que llegan a formar. Generan una sobrepoblación en estos cerebros. Ahora, hay otro estudio que este es también del laboratorio, este de aquí no es del laboratorio de Luis Parada, este sí, y es más reciente. Y en este estudio, lo que ellos hicieron fue generar una electrotransformación de células en esta área subventricular, ¿verdad? En la zona subventricular. Lo que hace la electroporación es que activa específicamente estas células para que puedan aceptar, digámoslo así, un plásmido. Y ese plásmido es un material genético sintético
que va a inactivar a P53 y en este caso ya no es NF1, sino PTN, que es una fosfatasa famosa que también es un supresor de tumores importante asociado. Eh, dominio extracelular y además eh, un marcador de fluorescente rojo, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que se da la electroporación y estos plásmidos logran entrar, ocurre un proceso de inactivación específicamente en estas células de P53 y PTEN. Lo que ellos ven es que hacen diferentes secciones, ¿verdad? 13 semanas después de la electroporación, las células que empiezan a crecer, ¿verdad? Desde la zona subventricular hacia, ¿verdad? La zona de, bueno, migrando, digamos, por materia blanca hacia las zonas más corticales. Vean que solo 3 semanas después de la electroporación queda más claro cómo se fue dando este proceso hasta que las células empezaron a crecer en una región más distante. Entonces, lo que estos autores están argumentando en este estudio es que la región de origen del glioma es la región en donde están las células neurales, las células madre neurales, que es como una conexión con este estudio, si se quiere. Este estudio está básicamente mostrando que las células madre neurales reciben la mutación y eventualmente las que se expanden son las progenitoras de oligodendrocitos. Este estudio lo que está haciendo es mutando las células madre neurales que están en la zona subventricular y están encontrando que esas células de ahí migran y forman eventualmente el glioma como tal en una región distante. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, esto es relevante porque en muchos gliomas eh, la locación determina mucho el pronóstico, determina la biología. Entonces, hay algo que está determinando hacia dónde migran estas células, ¿verdad? Y me parece que este es uno de los modelos más bonitos y más robustos, ¿verdad? Aquí esto es básicamente lo mismo, nada más que me pareció un seguimiento más completo. Entonces, por ejemplo, 2 días después de la electroporación, vean que ellos demuestran que las únicas células que lograron hacer eh, digamos, en donde se hizo la infección con la inoculación del plásmido, son las células que están en esta zona subventricular. Em, y estas células empiezan a proliferar por esa ventaja adaptativa que les confiere la mutación de P53 y de PTEN y empiezan a migrar. Son células, claro, altamente migratorias, son capacidades migratorias. Lo que aquí ellos no están viendo es si esas células que eventualmente ya se instauran acá y forman el glioma, siguen siendo células neurales, que es lo que este estudio sí hizo, ¿verdad? Que demuestra que las células que ya terminan por formar el tumor son más de tipo precursoras de oligodendrocito. Aquí lo que están diciendo es, a nosotros lo que nos interesa decir es, las células en donde se origina el glioma son células que se encuentran o residen en la zona subventricular, son células madre neurales y eventualmente migran y forman el glioma, sobre todo bueno, en este caso en un hemisferio. Ahora, ¿cómo podemos unir ambos estudios? Bueno, eso es lo que vamos a ir haciendo durante la charla. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos mal, como siempre, pero bueno, ustedes relajados, yo preocupado, ¿verdad? Em, Algo que había conversado en la charla anterior es que, bueno, las clasificaciones de los diferentes gliomas ha cambiado mucho, ¿verdad? Ha cambiado muchísimo. Y esto lo ha hecho realidad, pues, la biología molecular. Entonces, básicamente ahora incluso el diagnóstico final lo hace la biología molecular, ¿verdad? En muchos casos en contra de la histología. Y eso lo vamos a mencionar brevemente. Esta es la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud de los diferentes tipos de gliomas. Bueno, hay diferentes tipos de tumores, ¿verdad? En el sistema nervioso central. Aquí, por supuesto, bueno, central y, bueno, sí, central.
Aquí nos vamos a centrar en los rojos, ¿verdad? Que son los gliomas. Em, y pues básicamente aquí la clasificación que ellos hacen es em, los gliomas difusos de adulto y pediátricos. Que en realidad este laboratorio y en realidad este instituto, mi coadvisor también trabaja principalmente es pediátrico, em, y que son realmente una cosa muy diferente. O sea, los gliomas pediátricos, a mí me encantaría hablarlo en esta charla, pero son otra cosa completamente diferente y son más un problema del desarrollo, lejos de ser una aberración, como en el caso de los adultos, de básicamente un secuestro, digamos, de las facultades STEM que tienen algunas células, ¿verdad? Que conservan algunas células en en el encéfalo, básicamente. En el caso del glioma pediátrico es más un tema del desarrollo, ¿verdad? Y en muchos casos hay muy pocos drivers. Generalmente hablamos de la famosa mutación, ¿verdad? En la histona 3, que pues básicamente lo que remodela es todo el paisaje epigenético y luego hay un verdadero driver, ¿verdad? Que suele ser, por ejemplo, hay un grupo muy importante cuyo driver son los receptores tirosina quinasa, ¿verdad? Y eso es por eso es que nosotros trabajamos tanto con el tema de las quinasas. Pero bueno, para fines de nuestra charla, nosotros vamos a centrarnos en los gliomas difusos, ¿verdad? De adulto, que sería entonces, y esto también tiene que ver con la nueva clasificación, los astrocitomas IDH mutantes, los oligodendrogliomas IDH mutantes y los glioblastomas, ¿verdad? Que ya no hay que diferenciar si mutante o no, o sea, para que sea glioblastoma es IDH wild type. Y bueno, por supuesto, hay una serie de mutaciones que son clave y que determinan la biología y el pronóstico de estos tumores. Entonces, en el astrocitoma IDH mutante tenemos mutaciones, pues obviamente en IDH, mutaciones en ATRX, que es es un importante regulador de ciclo celular, por ejemplo. Obviamente P53, el guardián del genoma, y recuérdenlo, P16, que este es el gen que lo codifica, CDKN2A. Es tan importante que en el momento en el que la histología sugiera una cosa, pero haya de lesión de este gen, el diagnóstico cambia. Ahora lo vamos a ver. Luego, los oligodendrogliomas, ¿verdad? Que son también IDH mutantes, suelen tener esta codeleción del brazo corto del cromosoma 1 y el largo del 19, mutaciones, sobre todo en TERT, ¿verdad? Que es la traslocasa reversa de la telomerasa, perdón, ¿cómo es? Transcriptasa reversa de la telomerasa, que básicamente lo que va a asegurarse es que haya inmortalidad, y Notch1, que es un receptor muy importante, que bueno, no sé si se acuerdan por aquí, voy a volverme demasiado, pero vean ustedes que Notch participa en ese switch gliogénico. Y bueno, el glioblastoma, pues básicamente es wild type IDH, tiene también mutaciones en TERT, más que todo es en el promotor. Hay cambios en cromosoma 7-10 que básicamente se asocian con NF1, por ejemplo. Y pues yo diría que el driver estrella, ¿verdad? Que es EGFR, el receptor del factor de crecimiento epitelial, que viene en diferentes sabores, ¿verdad? Esto me lo voy a saltar porque habla más de los difusos pediátricos. Entonces, ¿cuál es la clasificación del 2016 versus la 2021? Lo que ha cambiado entonces ahora es que si, por ejemplo, nosotros tenemos un oligodendroglioma o un astrocitoma, ¿verdad? Que es IDH mutante y que tiene un grado histológico 2 y 3, eh, pero observamos que hay mutación P53 y una pérdida de ATRX, pues entonces se quedaría como eso, ¿no? Se quedaría como un astrocitoma difuso, grado 2, grado 3, pero si hay una lesión de P16, entonces se clasifica inmediatamente como un astrocitoma IDH mutante grado 4. Entonces vean ustedes cómo la biología molecular ha cambiado ahora el diagnóstico. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vemos un astrocitoma, bueno, así, un astrocitoma wild type, perdón, wild type,
con características histológicas de grado 2 o 3, pero en el momento en el que veamos o una ganancia de cromosoma 7, o pérdida de cromosoma 10, o amplificación de EGFR, o una mutación en el promotor de TERT, inmediatamente se clasifica como glioblastoma grado 4, aún en contra de la histología. Y por eso es que, bueno, ahora entonces la biología molecular ha venido a ayudar, o por lo menos a enredar, no, bueno, ha ayudado a esclarecer mucho el diagnóstico, que es tal vez lo primero clave para poder entender el pronóstico y eventualmente tratamiento. Esta es un slide que, bueno, había ocultado, pero me parecía importante para las personas que tal vez habían faltado a la sesión anterior. Eh, ¿Por qué es que IDH causa tanto problema? Bueno, IDH es una enzima que tenemos tanto en citoplasma como en mitocondria, ¿verdad? IDH es muy importante porque lo que hace es que convierte al isocitrato en alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato no solo es un intermediario crítico, ¿verdad?, del metabolismo, sino que además funciona como un cofactor de muchas enzimas, enzimas que regulan el paisaje epigenético. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando IDH está mutado, lo que hace es que en lugar de formar alfa-cetoglutarato, o en realidad lo que hace es que cuando se transforma el alfa-cetoglutarato, lo convierte en D2-hidroxiglutarato. Y el problema de este oncometabolito es que compite y le gana al alfa-cetoglutarato. Y entonces empieza lo que hace es que inhibe las células como las lisina metilasas o las TET11 translocases, que todas son enzimas de metilasas importantes. Entonces, el resultado va a ser que va a haber una hipermetilación general. Y eso obviamente sienta las bases para que otros drivers hagan de las suyas. ¿Por qué es importante saber de toda la parte molecular? Bueno, porque sabemos que a lo largo de los años los gliomas y principalmente el glioblastoma se ha logrado clasificar o subclasificar gracias a precisamente estudios de expresión génica. Entonces, a partir de estudios de expresión génica o análisis de, por ejemplo, número de copias, mutaciones y demás, es que se encontró pues la clásica división, ¿verdad?, de los glioblastomas en proneural, neural, clásico y mesenquimal. Y esto tiene que ver, como les decía entonces, con la amplificación o el número o la expresión de ciertos genes. Entonces, por ejemplo, lo que sabemos es que el neural tiene una gran expresión o amplificación de PDGFRA. Es súper importante. Mientras que el clásico, por ejemplo, tiene una enorme expresión de EGFR. Y por ejemplo, sabemos que en el caso del mesenquimal, ¿verdad? Hay una, eh, hay una serie de mutaciones, ¿verdad? En NF1, por ejemplo. También ocurren una serie de lesiones en P16. Entonces es como el hallmark, ¿verdad? De lesiones en P16, mutaciones en NF1. Y en el caso neural hay como diferentes hallmarks. También hay amplificación de EGFR, pero también hay, por ejemplo, amplificación de CD4, perdón, de quinasa dependiente de ciclina 4, o sea, CDK4. Esto se relaciona a su contraparte, digamos, fisiológica, es decir, el fenotipo proneural del glioblastoma asemeja, digamos, se parece al fenotipo oligodendrocítico, ¿verdad? Y si queremos, al genotipo, ¿verdad? Bueno, que en realidad expresión génica no es necesariamente genotipo. El fenotipo neuronal, pues obviamente con el neural. El astrocítico tiene que ver mucho más con el clásico. Y el mesenquimal es como una mezcla un poco extraña que tiene que ver con la transición epitelio-mesenquimal. Entonces hay varios factores ahí de expresión que son de origen mesenquimal. Para ir avanzando un poco, lo que yo quería mostrarles acá es que lo que hemos sabido sobre la parte de la biología del glioma es que estos cuatro subtipos, digamos, no son una camisa de fuerza, o sea, pueden traslaparse en muchos casos, porque sabemos que los gliomas son muy heterogéneos, sobre todo el glioblastoma, existe un interplay, ¿verdad? Existe como
una incluso mezcla. Por ejemplo, se sabe que no es raro encontrar el fenotipo clásico vinculado al mesenquimal o el fenotipo proneural relacionado con el neural. Entonces, diferentes estudios han refinado un poco más estas clasificaciones y ahora al proneural le llamamos OPC-like, ¿verdad? Que es precisamente similar a células precursoras de oligodendrocitos. Y hay un interplay aquí importante, ¿verdad? Porque precisamente las células precursoras o las células, sí, células precursoras neurales, son las que pueden dar origen a las OPC. Pero entonces estos dos tienen un interplay importante, de hecho vean que son los que más se dividen. Aquí estos autores, de hecho, lo analizan por el porcentaje de células que están en división, ¿verdad? O en ciclo celular. Y se ve que las OPC-like, ¿verdad? Que son este fenotipo que conocíamos como neural, perdón, proneural, y que se caracteriza por ejemplo, una gran expresión de PDGFRA, se divide muchísimo. Ven qué interesante, que de hecho, ese es el fenotipo que es más abundante en gliomas pediátricos, y eso tiene una gran explicación, y es principalmente por el driver que está involucrado, que es PDGFRA. Ahora, realmente, como les decía, esto no es una camisa de fuerza, y estos estudios, por ejemplo, lo que demuestran, lo que quiero es resumir un poco, es que si, por ejemplo, se toma la biopsia de un paciente y luego se implanta en un modelo animal, ¿verdad? En un modelo animal, ese fenotipo inicial puede cambiar. Y entonces hay transiciones, ¿verdad? Que es lo que básicamente resume esta imagen. Hay transiciones. Y, por ejemplo, lo que me gusta de esta imagen es que acá pues nos muestran quién es el driver principal, ¿verdad? En las células precursoras de oligodendrocitos, pues principalmente es PDGFRA. En las células precursoras neurales es amplificaciones de CDK4. En el fenotipo AC, que en este caso es astrocyte, o bueno, astrocyte, que es el que conocíamos como clásico, principalmente EGFR, y en el caso mesenquimal, pues alteraciones de NF1, hay una gran hipoxia y obviamente una gran expresión de marcadores mesenquimales. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque esto nos permite estudiar no solo la célula de origen y la gliomagénesis como tal, sino también la recurrencia, porque se sabe que la recurrencia es un fenómeno muy complejo que depende del background genético, ¿verdad? Del primario y del microambiente. Entonces, este es un estudio que me gusta el resumen que hacen porque básicamente demuestran que los glioblastomas tienen tres tipos de recurrencia. Entonces, el glioblastoma puede tener un fenotipo X, pero su recurrencia puede ser de un fenotipo más neuronal, de un fenotipo más mesenquimal o de un fenotipo más, lo que ellos llaman proliferativo, ¿verdad? En donde van a haber más células proliferativas, por eso se llama así. En la recurrencia mesenquimal hay una mayor abundancia de células inmunes, ¿verdad? Y por ejemplo, células mieloides. Y en la recurrencia neuronal hay una mayor asociación con neuronas. Eh, que es lo que llaman como el crecimiento perineuronal, ¿verdad? Entonces me parece que es muy importante que tengamos en cuenta que la base de poder hacer estas clasificaciones moleculares es que nos permiten también poder tener información sobre el tema de la recurrencia. Y con eso es que iba a ir terminando. Una cosa es entender la gliogénesis para poder entender la gliomagénesis y otra cosa es después entender la evolución de ese tumor, ¿verdad? Porque bueno, ese tumor se formó, pero ese tumor entonces después va a estar expuesto a un montón de presiones selectivas, las principales en el caso de los gliomas, pues los tratamientos, ¿verdad? Entonces es un estudio muy bonito que analiza la evolución espacio-temporal de el genoma de los glioblastomas primarios. Y entonces, bueno, este es el graphical abstract. Vamos a ver 4 casos mucho más detallados, pero básicamente lo que ellos demuestran acá es que cuando existen recurrencias distantes es porque hay una baja retención de mutaciones que estaban presentes en el tumor inicial. O sea, estas son prácticamente unas nuevas entidades. No son, no es un nuevo primario, porque es una recurrencia, pero casi que se debería de tratar como una entidad diferente. Y ya ahora lo vamos a ver con puntos y comas. Eh, Contrario es cuando existe una recurrencia local, ¿verdad? Cuando existe una recurrencia local, lo que uno se puede imaginar
es que hubo una ganancia, ¿verdad? Una ganancia de alguna mutación y hay una gran similitud, ¿verdad? En los genomas de estas dos neoplasias. Entonces hay una alta tasa de retención de las mutaciones iniciales, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones entonces en la biología del tumor y la respuesta al tratamiento. Entonces vamos a ver 4 casos súper interesantes que nos enseñan un poco las implicaciones de la biología del primario versus la recurrencia. Lo que estos autores aquí demuestran, con pocos casos, pero me parece bastante relevante, es que en los tumores en donde hay recurrencia local, el tumor inicial solamente tiene un 25%, ¿verdad?, de mutaciones que son exclusivas del tumor inicial. Es decir, se comparte mucho entre el inicial y la recurrencia. Claro que la recurrencia tendrá también mutaciones específicas, que son estas en rojo. Pero vean qué distinto es el escenario cuando ocurren recurrencias muy a distancia. En estos escenarios, el tumor inicial tiene mutaciones que no vamos a ver en el tumor o que no se van a compartir en la recurrencia a distancia. O sea, o dicho de otro modo, la recurrencia a distancia va a tener mutaciones que son exclusivas de esa recurrencia que no encontramos en el primario. Y eso debería de resonar en nosotros en cómo se manejan estos tumores. Entonces vean, por ejemplo, este caso. Este es un caso de un tumor primario, ¿verdad? En donde hubo CCRT, es quimioterapia concomitante con radioterapia, luego 6 ciclos de temozolomida y luego hubo incluso un tratamiento con gamma knife, ¿verdad? Con radiocirugía y luego dosis baja de temozolomida, luego irinotecan bevacizumab y luego aparece la recurrencia 2. Vean que la recurrencia, esta recurrencia de acá, es básicamente en el mismo sitio. ¿Cómo se ve esa recurrencia a nivel genómico? Bueno, aquí Germline básicamente es nada más como para ilustrar el inicio de todo. Y esa célula fue adquiriendo mutaciones, entonces aquí podemos ver cuáles son las mutaciones. Vean ustedes que hay una lesión de P16, una amplificación de EGFR, entonces esto es como un fenotipo clásico de un glioblastoma y luego adquirió una mutación, ¿verdad? Que eso fue lo que se diagnosticó inicialmente. Pero luego, conforme se fueron dando los tratamientos, se fueron adquiriendo mutaciones. Una de esas fue la de lesión, por ejemplo, de retinoblastoma, que es lo que sucede aquí. O sea, ya esta entidad de aquí genómicamente es diferente. Y esta recurrencia que hubo luego de 4 ciclos más de dosis bajas de temozolomida es una entidad distinta porque tiene una mutación adicional. Entonces, el problema es que no solamente existe heterogeneidad intratumoral, sino que también existe heterogeneidad entre las recurrencias. Y eso explica muy en parte por qué es tan difícil tratar estos tumores. Y esto no lo sabríamos si no tuviéramos ya todo este aprendizaje de los drivers moleculares y de todo esto que hemos estado hablando. em, y por eso, bueno, es muy relevante que podamos actualizarnos en este campo. Luego el caso 9, ya para ir terminando, porque ya vamos sobre la hora. El caso 9 es interesante porque la recurrencia es, una de las recurrencias es a distancia. Entonces, este es el tumor primario. Igual hubo quimioterapia concomitante con radioterapia, 6 ciclos de temozolomida, luego 3 ciclos de dosis bajas de temozolomida y aparece la recurrencia 1 acá, que es esta que vemos aquí. Esa recurrencia 1, lo que ganó, aparte de la amplificación en EGFR y la de lesión de PTEN, fue una de lesión en retinoblastoma y mutación en PTEN. Y la recurrencia 3, la recurrencia esta de acá, ganó todavía muchísimo más. La de lesión de P16, la de lesión de NF1 y unas mutaciones puntuales. O sea, eso es básicamente un tumor diferente. Lo que no quiero es que se entienda que es como otro primario, porque no lo es, ¿verdad? Pero biológicamente es un tumor completamente distinto en el mismo paciente.
Y muy probablemente, como es una recurrencia que surge a partir de la migración, probablemente por presiones selectivas derivadas del tratamiento, resistente. Em, lo interesante del caso 18 es que hay, déjeme ver si es este, no, es el 33, es que hay evolución convergente. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un tumor también clásico, ¿verdad? Con amplificación en IGFR de lesiones de P16, mutación en PTEN, una mutación puntual en IGFR. Básicamente lo que vemos es que hay dos recurrencias distintas, ¿verdad? Una que es local, que entonces por eso es muy semejante. Aquí lo que se conoce como branch length o la longitud de la rama tiene que ver con la cercanía, ¿verdad? Que hay o la distancia que hay con la lesión inicial. Y entonces vean que es muy similar, sencillamente es una ganancia bueno, es una mutación en este gen y una de lesión de PTEN. Pero hay una recurrencia que es distante. Y esa recurrencia es exactamente igual, pero es una delesión de PTEN, similar a esta recurrencia de acá. Entonces, son básicamente eventos diferentes, pero que convergen en el mismo resultado, que es una delesión de PTEN. Entonces, es muy probable que estas dos puedan reaccionar un poco más o de forma similar. O sea, porque son lesiones distintas, pero convergen en los mismos drivers. Ahora, es todavía utópico pensar que es posible para nosotros conocer el genoma del primario y el genoma de las recurrencias en la práctica clínica, pero eventualmente a eso es a lo que vamos, a eso es a lo que podemos aspirar, porque de esta manera podríamos informar de una mejor manera los tratamientos, ¿verdad? Entendiendo la biología, pasando de entender, ok, este tumor probablemente se originó en una célula neural en el área subventricular y eventualmente esto hizo una diferenciación, una célula progenitora de oligodendrocito y esto le da mucho más motilidad y le da muchísimo más potencial para la expansión clonal. Ese tumor fue adquiriendo, digamos, un fenotipo más, qué sé yo, clásico o más mesenquimal, dependiendo de las mutaciones que fue adquiriendo eventualmente luego hubo una recurrencia con un fenotipo diferente a raíz de mutaciones distintas. Em, yo, digamos, lo que creo es que en algún momento podríamos llegar a tener ese nivel de resolución, como lo que vemos aquí, y eso nos permitiría tratar mejor, por supuesto, de la mano con pues un diagnóstico más temprano, que esos tumores aparecen ya tardíos y con mejores tratamientos, mejores terapias, ¿verdad? Em, lo complejo de estos tumores es la heterogeneidad y mucho de la heterogeneidad tiene que ver con esta plasticidad, digamos, que ocurre en estas células progenitoras. Entonces, pues yo creo que desde mi perspectiva, déjeme ver, yo creo que esto era todo, sí. Desde mi perspectiva, estamos lamentablemente bastante lejos de poder encontrar para los adultos una terapia efectiva. En el caso de los tumores pediátricos, estamos en una posición terrible, pero hay más esperanza de poder cambiar el paisaje, porque estos son tumores menos heterogéneos que dependen más de drivers muy específicos y aunque son menos frecuentes, claramente son también muy letales. Entonces, bueno, yo creo que la integración, y bueno, para esto no necesito este slide porque puede confundir, la integración de múltiples esfuerzos, tanto de la biología molecular, de la genética, como de la oncología en sus diferentes ramas, es lo que nos puede ayudar a que tengamos mejores resultados en el futuro. De momento, esto es lo que sabemos. Por lo menos ahora entendemos un poco más sobre la célula de origen, que hace 20, 30 años era un misterio. Y ahora a 2021, vean ustedes que esas a 2021, o sea, estamos hablando de hace un par de años nada más, es que tenemos una mejor clasificación a partir de la biología molecular. Esa es más o menos la presentación que tenía. Obviamente, esto es un tema muy retador. Yo no creo que sea la persona más capacitada para abordarlo, pero lo abordo pues desde lo que sé, de lo que considero puede ser importante para llevarnos a la casa. Y bueno, no sé si hay preguntas, comentarios, si quieren quejas también.
cumplidos, lo que quieran. Gracias, Luis. Maravillosa la presentación. Nada más déjame recapitular algo, Luis. Entonces, eh, debe haber una mutación en alguna célula progenitora truncal, o sea, en las NSC. Ujú, Esta, a su vez, hereda la mutación a otro grupo celular, que son las migratorias, por la cual sufre otras mutaciones que se van sumando. ujú, Así, ¿no? exacto, sí. Y da el tumor primario. En algún momento de, de los clínicos desesperados, hemos irradiado las zonas progenitoras, o sea, la zona subventricular y subgranular. En este estudio, que es interesante, los autores analizan que podría haber una ventaja en la supervivencia si se incluyen estos sitios como blancos terapéuticos. Yo no puedo decir que la radiación va a controlar esos grupos celulares que son intermedios entre normales y, y tumores, porque no son un tumor, pero están en ese intermedio. Pero es algo interesante que se ha hecho a través de medios físicos alterar estas células. Yo creo que la solución no estará ahí, la solución estará en algún fármaco dirigido. El otro comentario es que hay un estudio muy interesante de la Universidad de Heidelberg que hicieron con una universidad holandesa, que ahorita no me acuerdo cuál, que ellos analizan en, obviamente en pacientes, en cerebros de pacientes fallecidos, la distribución geográfica de esos tumores. Y lo hacen en tumores IDH. Entonces, con inmunohistoquímica, marcan dónde estaba el tumor y encuentran que a lo que yo le llamo un problema local de una enfermedad sistémica en el encéfalo. Ellos encuentran que hay grupos celulares dispersos a través de casi todo el encéfalo. Ujú. Y es increíble hasta dónde pueden llegar estas células. Entonces lo que yo me planteo es, y si es realmente, los pacientes, la mayoría de los pacientes mueren por enfermedad local, porque sigue siendo en los gliomas, en el glioblastoma, el 80% tienen una recaída local. Puede tener también a distancia, pero no dejan de tener algo local. Ujú. Hay algunas excepciones que su recaída es en otro lado, y vemos pacientes inclusive que hacen lesiones en el sistema ventricular. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos para tratar una enfermedad sistémica con tratamientos locales? Sí, es una Porque pregunta entonces buenísima. todos los tratamientos locales, todo, es que no es posible que un tumor de estos resista las dosis de tratamientos que se les dan. Y es porque sencillamente no todo el tumor está ahí. Ujú. Y como hablabas de ecología, que yo sé que te gusta mucho la ecología en los tumores, pues simplemente prolifera alguna colonia de esas que ya estaban ahí. Entonces, ¿cómo hacemos, Luis? Sí, es una pregunta muy buena porque justamente, digamos, ese estudio que trata de irradiar estas zonas o que trata de generar una ablación de estas zonas en donde potencialmente pueden haber células neurales, el problema es que está obviando este otro resultado. El resultado es que no necesitamos que la mutación ocurra en la célula neural. Si la mutación ocurre en una OPC o las mutaciones ocurren en una OPC, eso es suficiente para generar el tumor. Y las OPC están en todo lado, ¿verdad? Porque las OPC en los adultos, ¿verdad? Que son estas que habíamos visto aquí como NG2, estas OPCs que están en los adultos, vean ustedes, proliferativa, altamente migratoria y puede persistir sin diferenciación. Estas están absolutamente en todo el sistema nervioso central. Son poblaciones residentes en los adultos y como ustedes vieron en este estudio acá y otros estudios, si la mutación ocurre acá, pues básicamente esa célula puede formar el tumor. Entonces, la historia es muy bonita en contar si la mutación ocurre acá en una célula madre neural y luego esas células principalmente están en la zona subventricular. Entonces, claro, si ese es el caso y se irradia ahí, probablemente se mate la fuente. Pero el problema es que si, por ejemplo, ya esas células migraron lo suficiente
en forma de OPCs, ya esos OPCs están en todo lado con la mutación inicial, que es lo que decían acá. Una es la célula de la mutación y la otra es la célula de la transformación o la de origen. Em, y si no, pues es este caso, en donde la mutación ocurrió en las OPCs. Entonces ya eso más bien em, está en todo lado, como vos decís. Esa es la explicación de por qué está en todo lado. Em, por eso es que precisamente tratarlo localmente no va a ayudar. Es decir, la mayoría de los gliomas, si no todos, recurren. Si no es que el paciente fallece antes de que si el paciente no falleciera antes, la lesión recurre, si es que no ha hecho recurrencia. Y es por lo mismo, ¿verdad? Eso nos tiene que indicar que esas células están ahí y probablemente están en todo lado. Y quizá por eso también es mucho más sencillo poder intentar curar tumores pediátricos porque ocurren más en el desarrollo. Entonces son más un problema del desarrollo y son más confinados, aunque tengan naturaleza difusa, digamos. Lo que quiero decir es que no está esta biología de fondo. Entonces, realmente es muy complicado. Lo único que a mí se me ocurre es que eventualmente se puedan mejorar las herramientas de imágenes, que es algo que trabaja aquí el laboratorio de al lado, ¿verdad? Para que uno pueda visualizar, aunque suena así como ciencia ficción, uno pueda visualizar las células cancerígenas o las células mutantes a través de imágenes, ¿verdad? Algo similar a un PET, por ejemplo, pero sumamente específico. Y eso le ayudaría por lo menos, ¿verdad? Por lo menos a saber a uno dónde están las lesiones o dónde están esas células. Lo mismo que las células dormantes, que es un gran problema eh, con los tumores secundarios, ¿verdad? Básicamente un tumor primario hace la migración y se queda ahí dormante y no sabemos, aparece años después. Em, y bueno, hay tratamientos que específicamente tratan de hacer target de esas células dormantes, pero es muy difícil atacar específicamente a estas. Entonces, eh, yo quizá no tenga la mejor respuesta. Es muy complicado poder realmente, en el contexto de los pacientes, donde ya la enfermedad está tan avanzada, a mí lo que se me ocurre es tratar de apostar, aunque bueno, esto es demasiado complicado, ¿verdad? En la práctica, tratar de apostar por detectar el tumor más tempranamente, porque lo que afecta principalmente es que ya cuando se detecta un glioblastoma, ya prácticamente eso es lamentablemente es una condena de muerte. Entonces, habría que ver cuáles enfoques podrían ser valiosos y funcionales en una detección más temprana de la enfermedad, en donde tal vez este fenómeno no esté tan extendido, o en donde tal vez la heterogeneidad tumoral no sea tanta. Pero bueno, sería interesante, por ejemplo, si tuviéramos una manera de decir, bueno, este glioblastoma en este paciente de 65 años que se acaba de diagnosticar hoy, tiene 12 años de estar con ese paciente, o tiene 10 años de estar con ese paciente, o tiene 6 años de estar con ese paciente. Eso podría probablemente dar una buena indicación de cuán curable es ese glioma. La mayoría de gliomas, si me lo preguntas a mí, tienen por lo menos 10 años de estar ahí en ese paciente, o más. Entonces, muy, muy complicado. Yo no sé vos, Ale, más bien, ¿qué pensás vos? Vos que sos el clínico, ¿por dónde ves o qué estudios desde la ciencia más básica podrían ayudar a responder o cuáles preguntas podríamos nosotros ayudar a responder que servirían en la clínica? Bueno, en gliomas, bueno, si bien hemos cambiado muchísimo el abordaje en los últimos años, todo ha sido por una mejor clasificación, producto de conocer. Me acuerdo cuando empezaron a salir estas clasificaciones de Berger y todos estos, sonaba tan complejo y sigue sonando tan complejo. Y ahora las clasificaciones del 2021 depende de poquitos genes. Ujú. A mí me parece que en el futuro posiblemente la mayoría de los esfuerzos van a ir dirigidos a las poblaciones celulares no tumorales,
o sea, quizás al microambiente. Entonces, lo hemos analizado, pero por ejemplo, los tumores IDH1 tienen una producción de exovesículas que salen a sangre periférica y estas se van a la médula, donde generan células inhibitorias del microambiente y producen una alteración del microambiente. Siendo una Ujú. enfermedad local, termina siendo una enfermedad ahora sí sistémica. Sí, Entonces, ¿cómo visualizo yo el futuro? Yo visualizo el futuro donde se toma una muestra del tumor, se hace un análisis, porque el otro punto es la heterogeneidad, como decías. sí, Se necesita tejido tumoral primario, pero además combinando con biopsias líquidas, podemos determinar qué tipo de poblaciones son y a eso dirigir tratamientos, no solo locales, porque la radioterapia funciona, claro que funciona, la quimioterapia funciona, pero parcialmente. Y a eso finalmente tratar con terapia dirigida el blanco, no sé, más o menos así. Pero sí, bueno, eh, perdona. no, buenísimo punto. El tema del microambiente es muy importante, digamos, y es una de las razones por las cuales los gliomas se consideran tumores fríos, ¿verdad? Como en el lenguaje de inmunoterapia, ¿verdad? Y hay estudios que se han demostrado que bueno, dependiendo de ciertas sinergias, ¿verdad? Con radioterapia o cirugía, inhibidores de puntos de control y demás pueden funcionar, pero em, realmente esto es un tumor muy frío y de difícil acceso, no solo para fármacos, sino también para células inmunes. Por eso hay enfoques como el de las células, las CAR T cells y otros que no han sido sumamente exitosos, la verdad. O sea, ahorita mismo no hay nada sobre la mesa que uno diga, esto va a cambiar el paisaje. O sea, esto, si funciona, esto cambia el paisaje completamente. Por ahí había un comentario, pregunta que decía que, bueno, el tema de las imágenes que son caras, claramente, ¿verdad? Y más si se requiere un sincrotrón, ¿cómo es cómo se dice en español? Sincrotrón, Ciclotrón. ciclotrón, ¿no? Pues todavía más complejo, ¿verdad? Afortunadamente en la UCR ya hay uno y demás, pero no es así como para uso masivo y claramente es sumamente caro. Em, yo creo que eh, bueno, y lo que preguntan entonces es si existen pruebas de laboratorio para detectar ese factor ausente y así poder localizar esos targets. No sé cuál factor será, em, pero como decía Ale, quizá si lográramos optimizar los métodos de detección de ciertas moléculas o vesículas o cambios en general, ya sea por biopsia líquida bueno, sí, por biopsia líquida de sangre o bueno, la gente no le gusta hablar de líquido cefalorraquídeo, pero si pudiéramos detectar de forma temprana, no sé, imaginen ustedes que después de los 40 o 50 años sea obligatorio hacer un examen de sangre para detectar un factor que está presente en vesículas extracelulares que sí o sí es glioblastoma. Pues eso, pero eso no existe. Ese es el tema. Em, y lo otro es que a veces el que haya una mutación no garantiza que haya una lesión. Y eso complica más las cosas. O sea, muchas de estas mutaciones no son completamente penetrantes. Ese es el tema también. Entonces, es muy fácil, digamos, fácil entre comillas, hablar como de la biología y explicar un poco todo, pero cuando toca golpear la mesa y proponer soluciones es difícil. La verdad, a mí se me complica mucho. En el caso, por lo menos, de los gliomas de adultos, pensar en una alternativa. Yo, por ejemplo, bueno, hay demasiado esfuerzo en EGFR, porque EGFR es el principal driver del fenotipo más clásico, que es además como el más abundante, es bastante agresivo, pero el problema de EGFR es que por donde se le ataque encuentra resistencia, ya sea on target o puede ser off target también. Entonces, ahorita mismo a mí se me dificulta mucho pensar en un target, cuál podría ser un target importante que funcione
bajo los métodos de delivery actual, los métodos de tratamiento actual. Em, pero bueno, seguiremos pendiente de la literatura y de las investigaciones. Em, y bueno, yo esperaría que tal vez haya una charla 3, ¿verdad? Gliomas 3, en donde veamos los avances, ¿verdad? Los avances que hay actualmente y bueno, después de un par de congresos a los que espero ir, ver qué hay ahí, ¿verdad? Ver qué se está trabajando, qué ideas se están peloteando. Esto es complejo. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos una reunión trimestral lo que se llama el Centro de Excelencia de Cáncer Infantil Cerebral y, y uno de los temas fue eso. O sea, ¿se puede prevenir tumores pediátricos, por ejemplo? O sea, es muy difícil entrarle a estas preguntas. Em, y realmente, sí, ya cuando uno hace la biología, digamos, aquí en el laboratorio todos los días y se queda hasta medianoche, se da cuenta de que no es tan fácil. Realmente no se ha logrado porque no se ha podido, no por otra cosa. Pero bueno, no por eso el escenario es tan desalentador, ¿verdad? Esto debería ser una motivación para seguir trabajando duro y seguirse actualizando. Yo creo que esa es la clave hoy día. Así así es, estoy seguro que sí. Y bueno, gracias Luis, por sacar tu tiempo, sacar tus horas de sueño para que podamos aprender todos. Y gracias a los que se quedaron hasta el final. Así que, si Dios permite, nos vemos en 15 días con otra charla, otro webinar que ahí estaré compartiendo con ustedes por los medios electrónicos. Así que bueno, muchas gracias y damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao, Luisito, que estés bien. Un Chao. abrazo. Hasta luego.